Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y vamos a platicar con Marta Bárcena. Ella es embajadora eminente y colaboradora aquí en el Heraldo Media Group. Vamos a hablar sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta cumbre del G20. Embajadora, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mario. Bien, gracias. Gracias por conversar con nosotros. Pues, ¿qué le pareció estas reuniones que tuvo Claudia Sheinbaum con jefes de Estado, con líderes mundiales y también pues su discurso ante el G20 allá en Río de Janeiro, Brasil? Mira, en primer lugar, me parece muy bien que la presidenta Sheinbaum haya asistido a esta cumbre del G20. Todos los presidentes de México, como escribo en mi columna que hoy publico en el Heraldo, Misión Especial, todos los presidentes de México habían otorgado una atención prioritaria a las cumbres del G20 porque es el mecanismo de coordinación más importante a nivel económico que fue creado después de la crisis del 2008 y porque México efectivamente es una de las 20 economías más importantes del mundo. Entonces, en ese sentido, el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, nunca asistió a ninguna de las cumbres, mandó a secretarios de Estado cuya participación no se recuerda más que porque llevaban crocs o se sacaban selfies. Entonces, la presencia de la presidenta de México en esta cumbre de Río es importante y qué bueno que asistió. Es es de elogiarse que haya tenido una serie de reuniones bilaterales, aunque unas hayan sido muy cortas, lo que se le llama pool aside, es decir, nada más en lo que vas de una sala a la otra hablas con un jefe de Estado, como fue el caso de la conversación con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, me parece que México con esto empieza a recuperar su voz en foros internacionales, que en realidad había estado bastante menguada los años anteriores. Entonces, eso es encomiable. Ahora bien, vamos a analizar qué es lo que tenía como prioridades este G20, organizado o que le correspondió la presidencia a Brasil, que inició en diciembre del 2023 y termina el 30 de noviembre de 2024, la presidencia brasileña. Brasil tuvo 3 objetivos con esta cumbre y durante su presidencia del G20. El primer objetivo fue el combate al hambre y la pobreza. Tú recordarás, Mario, que en el primer periodo de presidencia de Lula, su programa estrella se llamó Fame Cero, Hambre Cero, que fue transferencias de dinero a las familias más pobres para que pudiesen comer y no pasaran hambre. Es decir, un programa muy similar a las transferencias monetarias que se hacían en México desde Solidaridad, Progresa y ahora con las transferencias de bienestar. Entonces, en esa prioridad de Brasil, Brasil propuso crear un fondo de alianza contra el hambre y la pobreza. Y ya varios países que participaron en el G20 anunciaron contribuciones a este fondo contra el hambre y la pobreza. Yo no escuché a la presidenta que mencionara ese fondo, ni si México va a participar en esa alianza. La segunda prioridad de Brasil fue el combate al cambio climático y el desarrollo sustentable, alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y en este objetivo, la prioridad de Brasil fue establecer otro fondo para la protección del Amazonas, de la Amazonia en general, no solo de la Amazonia en Brasil, sino de todo en Ecuador, en Perú, en todas las áreas en donde se ubica el Amazonas. Aquí también hubo anuncios de varios países, entre ellos Noruega, por $60 millones para este fondo, etcétera. Tampoco escuché a la presidenta hablar del Amazonas, de este fondo, pero sí habló de esta propuesta de dejar de gastar 1% en la carrera armamentista y dedicarlo a un programa de reforestación sembrando vida. La propuesta es válida per se, pero no se compadece, no concuerda con lo que ya estaba discutiendo el G20. O sea, la propuesta de México no se enmarca en las discusiones del G20. Es
una propuesta de México que se sale de lo que venían discutiendo y que dice que va a combatir el hambre y que va a combatir el cambio climático, pero nadie estaba hablando de una reforestación con Sembrando Vida. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces uno se sorprende porque mi pregunta es, ¿no le explicaron sus asesores a la presidenta qué es lo que ya venía discutiéndose en el G20 durante un año? Sí, sí. Porque para que una propuesta tuya avance como país, pues tiene que Pasar filtros, ¿no? enmarcarse en lo que ya se está, Ciertas filtros, conversaciones exacto, previas. porque si no, pues se queda nada más en una ocurrencia, por Ujú, buena que sea. ujú. Y luego el tercer objetivo de Brasil es lo que se llama la reforma de la gobernación o la gobernanza global, es decir, la transformación de Naciones Unidas, de las instituciones financieras internacionales. ¿Y cuál es el objetivo de Brasil ahí? El objetivo de Brasil es la transformación, la reforma del Consejo de Seguridad para que Brasil tenga un puesto como miembro permanente. Y Brasil lleva durante años persiguiendo ese objetivo y diciendo que va a representar en América Latina. Y México durante años lleva diciendo que no debe de haber más miembros permanentes y que ningún país puede decir por sí mismo que representa una región. Ujú, Y ya, México ha estado promoviendo que sean nuevos puestos semipermanentes, rotatorios, entre las principales países de la región de América Latina y el Caribe. sí, sí. Es decir, Brasil utilizó al G20 muy bien para sus objetivos de política exterior. Ujú, Creo que México, porque no había participado en las últimas cumbres, perdió fuerza de negociación en esto que se estaba discutiendo. Qué ujú. bueno que fue la presidenta, Sí, tiene que ir, qué bueno que escuchó a todos sus colegas, es estupendo que se haya entrevistado con Macron, con Trudeau, con Biden, etcétera, ujú, y que sea el primer paso de un retorno de la jefa de Estado mexicano a sí. estas reuniones. La reunión con Joe Biden en particular abona en esta transición política que hay en Estados Unidos con Donald Trump y también pues después de los desencuentros que han tenido el gobierno mexicano con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos. Mira, yo creo que fue una reunión muy corta, fue una de estas que se llaman pull aside, o sea, Sí, sí. es menos de 15 minutos, 5 minutos, que fue más bien una reunión de cortesía, porque recordarás, Mario, cómo se estuvo ventilando en medios por qué no había ido Claudia Sheinbaum a Estados Unidos como presidenta electa o inmediatamente después, y Ujú. que si no habían agendado una reunión con Biden. Yo creo que fue una reunión positiva que se llevara a cabo. En esas reuniones tan cortas no puedes decir ni hacer nada más que sonreír y reiterar que la relación México-Estados Unidos es importantísima y en Sí, qué tema, migración, seguridad, comercio y nada más, no mucho más. Los problemas siguen ahí, los sí. retos siguen ahí. Qué Ujú. bueno que se llevó a cabo la reunión, porque de no llevarse a cabo, si hubiera sido una lectura como que qué está pasando, que México y Estados Unidos, los presidentes, ni siquiera se reúnen por 5 minutos en una cumbre, cuando ya el presidente Biden deja el poder en 2 meses. Qué Ujú. bueno que se llevó a cabo. ¿Cambia las cosas? No, no las cambia. De fondo Es nada. una Ujú. de fondo, nada. Sí. Es una reunión protocolaria de cortesía que fue bueno que se realizara y que se conocieran personalmente la presidenta de México y el de los Estados Y Joe Unidos. Biden. Y en otro tema, yendo más hacia Europa y digamos, pues que suma, digamos, al conflicto entre Israel y Palestina en el Medio Oriente y el rol de Irán, pues ahora está la escalada del conflicto en Rusia y Ucrania y Muy este uso de los preocupante. misiles de largo y mediano alcance que al parecer pues ya se lanzaron pues Vladimir Putin, el presidente ruso, había dicho que ese sería el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Qué opina de todo esto, embajadora?
Mira, es una escalada muy arriesgada, muy riesgosa para Ujú, todos los países. A ver, la petición de varios países europeos y de la propia Ucrania para que Estados Unidos autorizara a Ucrania a usar sus misiles de mediano y largo alcance se remonta a muchos meses atrás y ujú. Estados Unidos no la había autorizado. Sí, sí, ¿Por qué sí. la autoriza ahora? Creo que es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. La razón que están dando en Estados Unidos es que el que cambió el juego fue Putin con la participación de las tropas de Corea del Norte en el frente ucraniano. Entonces, Ujú, al tener ya la participación de las tropas de Corea del Norte en el frente ucraniano, entonces es cuando Estados Unidos dice, ya te autorizo, Ucrania, a que uses esos misiles en tu defensa. ujú. Obviamente aquí, mientras Ucrania interpreta que está usando esos misiles en su defensa, Rusia lo interpreta como una agresión y hasta Sí, amenazado con el uso de armas nucleares nucleares. Ujú, tácticas. ujú. Entonces, creo que es más imperativo que nunca que se sienten a la mesa, ya sea a través de intermediarios o no, Rusia e Ucrania, a negociar el fin de esta guerra. El problema es que las posiciones para negociar el fin de esta guerra están todavía más alejadas casi que al inicio, porque Ucrania no está dispuesta a ceder territorio y Rusia quiere ya que se le ceda todo el territorio ucraniano que ha ocupado y todavía ir más allá Sí. hasta las fronteras de Moldova o Moldavia, con lo cual implicaría sentar un precedente muy peligroso para el futuro de las relaciones internacionales. Y ese precedente es que tú obtienes territorio o ganas territorio por el uso de la fuerza. Ujú. Entonces, si se le acepta a un país, se le tendría que aceptar a muchos otros y se abre una caja de Pandora, Sí, Mario. sí. El Entonces, presidente, sí, sí, el presidente electo sí, Donald Trump ya se propuso como intermediario, ¿no? Entre Vladimir Putin y Zelensky para tratar de pues, llegar a un acuerdo o por lo menos desactivar los indicios de guerra entre estos dos países, de guerra más amplia, no solo entre Rusia y Ucrania. así es, vamos a ver, todavía él toma posesión hasta dentro de 2 meses y Ujú. ahorita la urgencia es en este momento en donde estamos viendo, aparte, este incremento de las tensiones, estamos viendo una situación en Europa de gran inestabilidad, hay que ver política, hay que ver por qué canceló el canciller Scholz su viaje a México, porque hay elecciones anticipadas en Alemania que probablemente pierda y que gane una coalición más de centro derecha. Entonces, estamos en un momento efectivamente muy delicado, Mario, en donde por eso de nueva cuenta es bueno que la presidenta de México se involucre más a fondo en todos los temas de la agenda internacional que también impactan a México. Sí, sí, sin duda alguna. Pues bueno, buena noticia de cualquier manera que Claudia Sheinbaum haya acudido a este foro del G20 en Brasil. Le agradezco como siempre que haya conversado con nosotros, embajadora Marta Bárcena. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Mario, a ti y a todo el auditorio del Heraldo. Hasta pronto, que esté muy bien.